Perfecto. Entonces, hoy corresponde entonces continuar, terminar el capítulo 11 de Josué y terminar esta parte que es muy, muy importante, digamos, del libro de Josué. Como les había anunciado desde un inicio, el libro de Josué suele partirse en dos partes. Ya suele ser dos o suele ser considerado como un libro de dos partes o como una compilación de dos libros, algunos autores. Lo que sí es cierto es que es claro un relato muy, digamos, heroico, si se quiere, algunos dicen como mágico, así como muy portentoso, de las conquistas, ¿sí? Especialmente porque aquí en el capítulo, el final del capítulo 11 y el 12 es como un resumen de todas las conquistas que hicieron. Y aparentemente conquistaron todo. Aparentemente conquistaron, ya vamos a ver, que conquistaron todo y de hecho el mapa, si ustedes buscan en sus Biblias y ven el mapa en las Biblias que solemos ver, ¿no es cierto? De respecto de cuando ustedes ponen las 12 tribus o división de las 12 tribus, cosas por el estilo, van a ver que es un mapa que básicamente abarca eh, toda la tierra, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando entramos al capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que en realidad no conquistaron y que aparece un Josué ya viejo y con tierra todavía por conquistar. Entonces ahí vemos precisamente cómo es que fue, que más bien dicho, que en realidad este tema de la conquista no fue en realidad como dice ese mapa en específico. ¿Sí? Este mapa en específico que tenemos al final, por ejemplo, de las Biblias, no fue tan así. ¿Sí? En todo caso, por eso les digo, muchos comentan que fue un libro posterior, todo aquello. Sin embargo, lo que debemos saber más bien es una forma, como habíamos dicho, el libro de Josué, al no ser netamente histórico, sino más bien profético, guarda muchas relatos que realmente pasaron, pero no solo cuenta la historia, sino que además tiene una cierta redacción que nos da más bien una indicación de que está orientada a la enseñanza más que a la recolección de un hecho histórico, ¿cierto? Está más dedicado a la enseñanza. O sea, está más hecho para que la gente pueda aprender de algo, a partir de algo, más que a conocer la historia. ¿Sí? Básicamente esa es la primera forma. La segunda forma, la segunda parte, digamos, de Josué, que comienza con una larga lista de ciudades que conquistaron y que todo lo demás, eso viene siendo ya un tema un poco más como que si fuera una escritura, en todo caso, viene siendo un tema más como de el papel, digamos, de posesión de todo lo que llegaron a conquistar y tal. Pero digamos, esta primera parte, esta Josué 12, viene siendo toda esta parte explicativa, si se quiere, pedagógica, que el Señor hace a través de los hechos que ciertamente pasaron. ¿Sí? Entonces, fíjense, la anterior semana entonces vimos este tema de la conquista de Hatzor, ¿no es cierto? La conquista de Hatzor, de cómo esta ciudad fue quemada y cómo eso efectivamente pasó, ¿cierto? Ahora, habíamos visto precisamente el tema de cómo esto, junto con esta batalla que tienen con los reyes del sur y todo lo demás, tienen una alegoría con una batalla escatológica, con una batalla final, ¿cierto? O si se quiere, con cómo el diablo, como el enemigo opera, tanto con un falso rey de Jerusalén como con los reyes de las naciones de plan, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver acá, ¿sí? Y les voy a pedir que alguien pueda leer del 16 al 23. ¿Quién me puede ayudar leyendo? ¿Sí? Josué 11 del 16 al 23. ¿Quién lo tiene por ahí? Leo del 11, 16 al 23. Sí, por favor. Ya. Dice así: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Is-Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino del Señor, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y
que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como el Señor lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense ustedes, hasta aquí aparentemente, bueno, ya al final vamos a ver que se dice precisamente todas las, como es como un resumen de todas las guerras, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí es un resumen de lo que acaba de pasar. Entonces, les quería compartir un mapa precisamente de lo que estamos viendo. Permítanme, si es que lo encuentro pronto. Veamos. Ay. Vaya. Si me da ni 8 días, no me demoro nada. Si me dan 8 días, ya les doy. Creo que mejor así. Sí, creo que mejor así. Ok. Así está mejor. Ok, ahí fue. Ok, entonces lo que les quería compartir, ahora lo vemos en pantalla, es esto, fíjense. Ajá. Ok. Fíjense, esto es lo que vimos la anterior semana, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan aquí, vemos que está el tema este de lo que pone aquí, permítanme un ratito. ¿Qué es? Ahí sí. Ok, ustedes ven aquí que dice, que pone aquí, está en inglés, ¿cierto? La campaña norteña de Josué, digamos, ¿cierto? La campaña de Josué hacia el norte, y fíjense que está en Josué del 1 al 15. Entonces, fíjense que es lo que estábamos viendo la anterior semana, que precisamente se juntan estos reyes de acá del norte, ¿no es cierto? Con Laquis, todo lo demás, ¿no es cierto? Y termina tomando pues todas estas ciudades, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando vemos aquí, veamos lo que dice. Entonces, fíjense, dice, tomó pues Josué toda la tierra de las montañas. Entonces, fíjense, las montañas aquí está haciendo referencia a toda esta región, ¿cierto? La tierra de las montañas. A ver, tierra de las montañas. Después dice todo el Negev, ¿no es cierto? La tierra del Negev básicamente suele ser la tierra del sur o también la región seca, que viene siendo esta parte de acá, de lo que está hacia el mar de Galilea, hacia el desierto, digamos, la parte seca. ¿Sí? Luego los llanos, que básicamente, perdón, la tierra de Goshen, que básicamente es igual, es esta parte de acá, pues esta parte de la región de aquí, un poco hacia el norte también, ¿ya? Los llanos, que igual va por ahí, el Arabá, que también es lo mismo, ¿no es cierto? Las montañas de Israel y sus valles. O sea, básicamente lo que está diciendo es conquistó toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Conquistó todo eso. Ok. Ahora bien, dice, desde el monte de Jalaj, que sube hacia Seir, hasta ay, vaya, ¿qué hice? No era lo que quería hacer. Vuelta, vuela, vuelta, vuela. Ya, ahora sí. Desde el valle de Jalak y todo lo demás, ¿no es cierto? Desde el valle de Jalak que sube hasta Seir, hasta Balgad, en la llanura del Líbano, y la falda del monte Hermón, tomó asimismo todos sus reyes y los hirió y los mató. Entonces, esto está reseñando, fíjense ustedes, toda la parte, digamos, del norte, el monte Hermón y todo lo demás viene siendo la parte del norte, ¿sí? Del norte de Israel, de lo que ahorita es Israel. Entonces, fíjense, aquí termina contrastando, o lo que se está haciendo es un contraste de las tierras conquistadas en el sur versus las tierras conquistadas en el norte. Es una forma muy, muy, muy poética de decir, se conquistó todo, no hubo nadie quien se les resista, fue una victoria aplastante. ¿Sí? Básicamente eso. Ahora, dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, ¿no es cierto? Todo lo tomaron, sí, no todo lo tomaron en guerra.
porque esto vino del Señor que endureció el corazón, ¿cierto? Y vuelve el tema de endurecer el corazón. Acuérdense que aquí cuando aparece esta frase es muy similar a la que aparece después antes en Éxodo, respecto de que no es que Dios mismo les endurece el corazón, porque si no se entra en una paradoja. Si Dios endurece el corazón, ¿qué culpa tiene? Entonces no, sino que lo que estaba diciendo es que Dios fue fuerte hacia o con el corazón de ellos, porque se sobreentiende que el corazón de ellos ya estaba duro. Entonces, ante un corazón duro de plano, Dios lo que tiene que hacer es ser fuerte, ¿sí? Ser más fuerte si se quiere, ¿sí? Básicamente eso. Para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como el Señor lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ahora bien, con este tema de los anaseos hay una cosa bien interesante. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran estos anaseos y dónde aparecen? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda quiénes eran estos? ¿Alguien se acuerda? No tienen que ver con Anak. Me suena, capaz no. ¿No tienen o sí tienen? O sea, era preguntita. Ya, muy bien, tienen que ver. ¿Y quién era Anak? ¿Dónde aparece? En el Génesis. Génesis, segurísima. A No, ver. cuando fueron a espiar. Ajá. Exactamente. Cuando fueron a espiar, ¿y qué Fueron a dice? ¿Qué espiar. se dice? Y ahí están los descendientes del gigante Anak. El gigante Anak, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay una cosa que me pareció muy interesante. Estuve leyendo, investigando precisamente respecto de esto de los anaseos, porque es uno de los lugares en donde se los menciona. Y respecto de esto, hay tejida mucha, eh, no, mucha como bruma, digamos, al respecto, como que se hace un tema medio místico, misterioso, de los anaseos, los nefilim, los refaim, todas estas cosas que incluso hasta tienen nombres que no les traducen, ¿no es cierto? Ahora bien, resulta que anaseos, ¿sí? La palabra ha tenido una raíz que significa básicamente los de cuello largo, los de cuello grande. Y la respuesta es porque, según se dice, estas personas, este clan, digamos así, esta familia, solía tener unos collares muy especiales que les hacía sobresalir el cuello. Entonces eran unas personas de cuello largo, como los africanos, Exacto, que, los que, africanos. estos africanos, entonces sí, estas tribus que se ponen esos collares, ya que se hacen, y dato curioso, no es que se alargue el cuello, lo que pasa es que se bajan las clavículas. Entonces parece que se elonga el cuello, pero en realidad es que se baja esta parte de los hombros. En todo caso, esa es la raíz, digamos, de la palabra, ¿ya? Y además me encontré, digamos, con una cosa que es bastante interesante y tiene que ver mucho con cómo interpretamos, cómo leemos la Biblia. Y es lo que también nos enseña mucho este libro de Josué. Y es lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos leyendo lo referente a la ciudad de Jericó? Y cómo es descrita, que tenía unas murallas enormes, que básicamente eran impenetrables y todo lo demás. ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Y se acuerdan cómo era realmente cuando ya lo vimos en el mapa? Pequeña, no muy Para grande. nuestros ojos es pequeña hoy, ¿no es cierto? No. ¿O se acuerdan igual cuando vimos la ciudad de Lakish? ¿Se acuerdan que les mostró en el mapa y todo lo demás? Que hoy, con la tecnología que hoy existe, que se tiene en la mano para guerra y todo lo demás, es cuestión de aplastar un botón y eso se derriba, ¿no es cierto? Pero para la época era una cosa infranqueable, era una cosa pero monumental, ¿no es cierto? Ahora fíjense una vez más, la Biblia cuando describe especialmente estos anaseos, los refaín, todas estas cosas, hay que verlas como, digamos, desde la perspectiva del narrador, ¿sí? O sea, como que él nos está dando una percepción. Y eso se aprende mucho precisamente en el relato donde aparecen los anaseos por primera vez, que es en esto o donde se le relata de una mejor forma, que es esto del espionaje, ¿de acuerdo? Y si ustedes se dan cuenta, todo el relato, todo el problema de ahí fue un tema de percepción, de cómo ellos entendieron, de cómo ellos percibieron las cosas. Los 10 espías dijeron, ¿qué dijeron?
Son gigantes. Son gigantes, es decir, la tierra está hermosa, pero respecto de los gigantes que dijeron, Nos después van a de los... tragar vivos. Exacto, somos como langostas, ¿no es cierto? Somos como langostas a sus ojos. ¿Qué ha de ser eso posible, no es cierto? Básicamente, entonces, somos chiquititos. O sea, fíjense, es una cuestión de percepción. Ellos, los hijos de Israel, los 10 espías, se vieron pequeños ante ellos. Entonces, es una cuestión de perspectiva. No necesariamente tiene que verse como una cuestión fáctica, de que realmente eran enormes. ¿Sí me explico? Sino que está jugando una cuestión de percepción. Porque fíjense cómo es que después los describen Josué y Caleb. ¿Qué dicen Josué y Caleb respecto de ellos? Los tragaremos como pandes. Exacto. Entonces dice, no, en realidad no son pequeños, nosotros somos grandes. Ellos son los pequeños, estarían diciendo. ¿Ya nos damos cuenta? ¿Ya? Entonces, fíjense, incluso se encontró, hay un relato para que ustedes vean. Hay un relato en el que cuando pelean con Amalek, y cuando sale el pueblo de Israel, ¿se acuerdan ustedes de uno de los primeros recién pasaditos del Mar Rojo? Pelean contra Amalek, cuando Moisés está levantando los brazos y lo demás. Exacto. Una de las formas como algunos sabios interpretaron eso fue de una forma muy simbólica, para que veamos. Y decían, se explicaba de la siguiente manera. Lo que pasa es que ahí salieron estas personas que eran enormes, que medían 10 codos de alto, decían. 10 codos de alto son más o menos 4 metros y medio. ¿Ya? Ellos lo vieron así. Pero ¿saben qué dicen? Y Moisés, y le describen a Moisés también de 10 codos de alto. ¿Ya? Con los brazos ¿Sí me arriba. explico? O sea, no solo con los brazos, o sea, le describen como que si él midiera 4 metros y medio. Y es evidente que Moisés no medía 4 metros y medio. ¿Sí me explico? Sino que están dando una visión, una interpretación de lo que estaba a sus ojos, o sea, en la interpretación aquella, de cómo estaban pasando las cosas en un sentido espiritual. O sea, ellos veían espiritualmente que se enfrentaban a gigantes, pero de su lado también había uno, y era más poderoso. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Claro. ¿Ya? Entonces, Es la fíjense, entonces, visión conforme ve uno, cómo vio Josué y Caleb y cómo vieron los otros. muy Los bien, otros son exactamente. como grandotes, temibles. En cambio, Josué y Caleb en el Señor, con la visión de Dios, les vio chiquitos a ellos porque Dios es gigante. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense, cuando los dan naceos, por muy, o sea, independientemente de cuán grandes hayan sido, ¿ya? Según se dice, puede haber sido una familia que tenía un problema de acromegalia, se llama, ¿sí? Alguna cosa así, o sea, de que son por naturaleza un poco más altos que la estatura promedio, ¿ya? Independientemente de eso. El asunto es que a la visión, digamos, a la perspectiva de la gente de esa época, eran enormes, ¿ya? Eran grandes, ¿ya? Es como, por ejemplo, fíjense ustedes, yo tenía en el colegio un profesor de educación física que para nosotros, además adolescentes que todavía no terminábamos de crecer, era enorme. Ya era jugador de bol y todo lo demás, tenía una manota, o sea, para nosotros era un gigante, era enorme. Pero ya crecido no medía sino 1,80, o sea, no era tan grande, ¿ya? Y él decía, yo aquí me creía alto hasta que me tocó ir a jugar un partido de boli con unos gringos y resulta que comparado con ellos yo era chiquito porque los gringos medían 2 metros y tal, y él quedaba chiquito. Entonces, fíjense que toda esta cuestión de estaturas viene siendo una cuestión de perspectiva. Y quieran o no, esa perspectiva está plasmada en la Biblia. ¿Ya? Ya les digo, Jericó, una ciudad inmensa, penetrable, tocó darle 7 vueltas, 7 días y al último 7. ¿Me explico? ¿Ya? Es una cuestión de perspectiva de ese momento. ¿Ya? Si Era, nos damos perdón, cuenta. Josué, era más o menos como la perspectiva y visión que tuvo David frente a Goliat. Goliat era Exactamente, un muy bien. gigante, era un gigante, era grande. Y si no En estoy mal, también. relación de David, pero David Exacto. le vio, cuando él le dijo, sí, vienes a mí con piedras, él le dijo, yo te voy a matar ahora, el Señor está conmigo, yo te voy a Exacto. matar y voy a dar tus carnes a las aves del cielo. O sea, es cuestión de perspectiva que también debe ser para nosotros una gran enseñanza de ver cómo enfrentamos la vida, porque en la vida nos enfrentamos a diferentes problemas que parece que ya nos van a tragar, Ajá. dificultades y cosas, ¿no? Entonces la perspectiva es, en el Señor, todos, estando en el Señor, el resto es pequeño. Es cualquier cosa, exactamente.
Entonces, fíjense, pero lo que quiero decir es, el texto no necesariamente tiene que ser entendido literalmente en este aspecto. ¿Sí me explico? O sea, si aquí me ponen los hijos de Anak y yo me voy allá a lo de números y se supone que hay una gente enorme, no tengo yo que asumir que realmente eran gente enorme. Exacto, y aquí lo ponen, ¿no? Goliat era de 6 codos, un palmo. Eso básicamente es 6 como de 3 metros. ¿Ya? 3 metros. En realidad era gigante. Y según se dice, David era pequeño. Era joven todavía, era más bien adolescente. Entonces, claro. Y los registros que hay de las personas más altas no pasan sino realmente, o sea, las personas sumamente altas, el más alto son 3 metros. Puede ser posible, o sea, está ahí. Lo que quiero decir es que precisamente no hay que asumir, digamos así, las cosas, y menos cuando vienen interpretaciones, porque por lo general, cuando se topan estos términos de los anaseos, de los refaim, enseguida está asociado al tema de los nefilim, de los supuestos eh, mixturas entre ángeles caídos, todo lo demás, que como sabemos, desde la primera parashá de la Biblia, ¿no es cierto? Ya sabemos que eso tiene otra idea, que no fue así, que ángeles como humanos y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, fíjense, simplemente eran personas que a la época lucían invencibles. ¿Ya? Independientemente de cuánto hayan medido. Puede ser que realmente y objetivamente hayan sido muy altos, puede ser. O puede ser que por alguna característica de ellos hayan dado la impresión de ser más altos o con alguna cosa. Y les digo, anaseos, esto significa de cuello largo. Entonces, cuando ustedes ven a alguna persona con un cuello más largo, da la impresión de ser más altos. Incluso algún investigador propone algo así, no me acuerdo exactamente la frase, pero propone algo así. O sea, la descripción que la Biblia contiene de los anaseos no es sino la proyección que los israelitas tuvieron de ellos en su época. Es una proyección, si se quiere, espiritual de ellos, no tanto material. ¿Sí? O sea, es como ellos les percibían, pocas palabras. ¿Ya? Independientemente de cuánto hayan medido. ¿Sí me explico? O sea, lo que la Biblia relata aquí no es que objetivamente hayan sido altos, bajos, chiquitos, sino que a los ojos de los hijos de Israel de la época les parecían invencibles. ¿Ya? Les parecían grandes, les parecían enormes. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, cuando aquí dice, ¿no es cierto?, que vino Josué y destruyó a los anaseos, los anakim, de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? ¿Qué nos está dando a entender esto? ¿Qué opinan? Con todo lo que hemos visto. Considerando lo de números, ¿ok? ¿Qué nos quiere dejar a entender esto? Que no tuvieron miedo de nada, que se enfrentaron en el Señor y les vieron no invencibles. A lo mejor les vieron fuertes, pero vencibles, porque el Señor estaba con ellos. Exactamente, exactamente. Y hay una cosa más. Si consideramos lo de números, aquí se ve cuál era la idea, o sea, la ejecución del plan original de hace más de 40 años. Si nos damos cuenta. O sea, por último, ¿qué me importa que sea grande o pequeño? No me importa. No me quita ni me pone. ¿Sí me explico? Porque materialmente, físicamente, no importa si es grande, chiquito, gordo, flaco, negro, blanco, rojo, azul, lo que sea, no importa. Cuando se ve con la perspectiva del Señor, se logra. Que este versículo de aquí, fíjense, que es apenas un versículo, fíjense, en Josué 11:21, ¿no es cierto? Apenas un versículo, y Josué lo logró, es la materialización de aquello que en la parashá de Beshalach, de envía, de números 11, si no estoy mal, o no es 17, pues, ¿no es cierto? Cuando estábamos leyendo allá, o sea, es la materialización de lo que Josué y Caleb dijeron en ese momento. Fíjense, fíjese, pues una vez más, vemos que este libro de Josué viene siendo como un protoevangelio, una vez más. Viene siendo el cumplimiento de aquello que estuvo prometido acá. Fíjense, ¿ya? Por eso es hermosísimo el libro de Josué, porque enseña muchas cosas, enseña en realidad cómo poner en práctica. Más o menos como por eso digo, es un protoevangelio, porque es más o menos lo que hemos visto en Marcos, en Mateo.
Ustedes se acuerdan, hemos visto muchas cosas, hemos visto que aquello que estuvo prometido, que estaba acá de pronto encriptado, alguna cosa así medio oscuro, ¿no es cierto? Después viene el Señor Jesús y pum, lo pone en práctica y ya se aclara la cosa. Se sabe cómo ir. Pues aquí también, que aquí nos enseña precisamente esto, que las cuestiones de la vida son una cuestión de perspectiva. ¿Ya? Fíjense, ¿ya? Si algo queremos aprender de este versículo 21 es esto, ¿ya? Le repito así. Las cuestiones, los problemas de esta vida, de este mundo, son una cuestión de perspectiva. O sea, me voy a hacer lío en la medida en la que esté sujeto al Señor. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí, pues, si quieren ponerle en términos matemáticos, se hace una regla ¿cómo es? ¿Cómo es esto de una, esta regla ¿cómo es? Una dirección, ¿cómo es? Una relación proporcional, ¿cierto? De proporcional, ¿cómo es? De proporción directa, se me fue el nombre. ¿Cómo es? Es proporcionalmente directa, eso es lo que quiere decir. Entonces, mientras más sujeto al Señor, es inverso más bien dicho, es inversa, proporcional inversa. Mientras más sujeto al Señor estamos, más pequeño el problema en el mundo se hace. Mientras menos sujetos al Señor estamos, más grande se hace el problema. ¿Ya? Y ahí consta el problema de perspectiva. El problema acá objetivamente no cambia. Es el que es. Ya, o sea, aquí el problema era conquistarles a esto. Importaba si es que eran ciudades más grandes o pequeñas. Daba lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Qué importa si es que era una ciudad impenetrable, construida con... importaba eso. Había que conquistar. La cuestión, lo que hacía el problema, era cuán sujetos está el Señor. Si se está sujeto al Señor, pues ese problema es pequeño. Si no se está sujeto al Podemos, Señor, el problema se hace enorme. Si se dan cuenta. ¿Sí? podemos ver también, Josuecito y hermanos, el caso de Daniel, de sus amigos, cuando se enfrentaron a los leones y cuando se enfrentaron al fuego del horno calentado 7 veces. Ujú. Como en términos humanos era terrorífico a lo que se enfrentaban, pero estaban en Dios y se enfrentaron Ujú. Exactamente. y Entonces, salieron fíjense. triunfantes. Así es, así es. Entonces, nada más como para hacerle a ver si me acuerdo. Ya, no garantizo que salga la primera, pero algo así era, a ver, para hacerle, para hacerle la relación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí, así, ¿ya? A ver, con otro color. Ok, entonces, miren, voy a poner la sujeción a Dios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es ¿cómo se hacía? O sea, mientras más Indirectamente, sujeto estoy a directamente Dios, ¿no es cierto? proporcional. O menos sujeto a Dios, ¿cierto? Entonces, si estoy menos sujeto a Dios, se hace más grande el problema. Si estoy más sujeto a Dios, se hace menos grande el problema, Así es. ¿ya? Entonces, fíjense, es una relación inversamente proporcional, ¿ya? Mientras más sujeto al Señor estoy, por así decirlo, si ya, estoy hablando de manera pedagógica también, ¿no? No es que alguien puede estar más o menos sujeto, o se está o no se está, ¿ya? Pero como para que veamos este tema de perspectiva, ¿cierto? O sea, más bien, si se está sujeto al Señor, está sujeto a Dios, el problema es pequeño. Si no se está sujeto al Señor, el problema es grande, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, a eso iba. Ya nos damos cuenta. Entonces, ahí corroboramos esto que les decía. Y por eso Josué tiene que se pueden extraer muchas enseñanzas, pero por algo el Señor nos está llevando a esto. Y ahí lo quiero recalcar. Es una cuestión de perspectiva, ¿sí? Por eso no les ha pasado a ustedes que a todos nos habrá pasado, acordemos, que alguien nos cuenta un problema que para ellos es insolucionable y uno de lejos dice, pues sí es fácil. ¿No es cierto? O viceversa, que alguien nos cuenta un problema complicadísimo, o un problema que a nosotros nos parece complicadísimo, pero a la persona le parece fácil, Claro, sí. ¿ya? Entonces nos ha pasado a todos. Y ahí la pregunta es, ¿ma per qué? ¿No es cierto? Porque es cuestión de perspectiva, ¿ya? Es cuestión desde dónde es, ¿no es cierto? O sea, otra metáfora, ya otra metáfora para aquello. Es la metáfora, llamémoslo así, la metáfora de la montaña. Es decir, si yo veo a una persona desde abajo de la montaña, le veo grande. Si yo me subo a la cima de la montaña y le veo desde ahí a la persona,
se ve chiquita, ¿ya? Llámense la montaña Dios, la palabra, lo que sea. Si estoy O fuera de la también, montaña, estoy abajo, le veo grande, ¿ya? Pero si me subo, estoy en la montaña, le veo pequeño. también lo que decían los griegos, Josué, hablando del peso, decían, ¿qué es pesado? Cojo un grano de maíz. Para mí es súper liviano, pero si ese grano de maíz le pongo sobre una hormiga, te aplasto. ¿Qué Depende es de la hormiga. pesado? Claro, me aplasta la hormiga. Entonces, depende de qué perspectiva tengamos. La Exactamente. perspectiva es, con Dios todo se puede, todo, Ujú, pero con todo lo lícito, desde luego, ¿no? ujú. Pero sin Dios, aún lo pequeñito se puede volver tan complejo. Por eso Ujú. requerimos la luz de Dios para enfrentar la vida que nos toca vivir. Así es, así es. Hermana Digna, hermana Digna, estaba levantando la mano. Sí, hermano Josué, muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Yo para mí la palabra sujetarse a Dios la veo una palabra muy fuerte, muy fuerte. Más bien yo la entiendo o yo la tomo de este punto de vista, de que la persona que tiene a Dios en su corazón sabe lo recto, sabe lo correcto, y ese poder de mi Dios, de su confianza que el hombre ha depositado en él, pues le hace vencer toda clase de obstáculo, por muy pequeño, por muy grande que sea. Entonces yo lo veo en el sentido de que mientras nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón y sepamos lo grande que es Él, lo misericordioso que es Él, yo creo que nosotros tenemos todas las armas para vencer al enemigo. Y no necesitamos estar sujeto a Él. Lo veo muy trágico esa palabra, sujeto. O sea que si yo estoy sujeta a la mano de Dios y si me aflojo me voy al abismo. Lo veo muy duro esa palabra. Lo veo yo más bien, yo lo pondría el amor de Dios, ¿sí? Ese amor de Dios que cada persona tiene que reconocerlo y llevarlo en su corazón. Esa es la única arma que podríamos vencer al enemigo. Pienso eso. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermana Digna. Lo que usted plantea es una cuestión en cambio de términos, porque estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Sin embargo, es una cuestión de Claro, términos. claro, Y aunque hermano, no lo estamos crea, hablando de lo mismo, ¿sí? y aunque no lo crea, también es una cuestión de perspectiva. Sí, ¿no es cierto? Es una cuestión de perspectiva. Ahora, ¿por qué? Digamos, solo tomando de manera tangencial, no es del tema, pero no hay que tenerle la palabra, no habría que tenerle miedo a la palabra sujetarse. Y creo que lo usé a propósito. ¿Por qué? Porque es que por un lado es bíblica, aparece, sujetaos, sujetaos a Dios, o sea, es una orden. Además, ¿por qué? Porque fíjense ustedes, y esto precisamente nos da, creo que el ámbito correcto, un ámbito muy, muy evidente, no digamos, en donde es más evidente este tema de una cosa, de la autoridad, ¿ya? De la autoridad del Señor, que a veces nos olvidamos, que Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos es padre, como veíamos ayer, es padre, nos ayuda tal, pero también es autoridad. Y lo que está aquí haciendo Josué no es porque a él le gustó, no es porque él quería, o sea, nació de su inventiva de Josué el ir a conquistar. ¿O sí? Pues no. Josué está haciendo esto, si se quiere, en obediencia. Eso implica, claro, que le ha dado de amor, le ha dado de todo lo necesario para. Pero si lo vemos desde una perspectiva, de una cuestión de autoridad, está haciendo la de siervo. Josué, anda y conquista. Sí, pero hermano Josué, Sí. justamente Josué se sentía con ese valor que él era hijo de Dios y por eso se Exacto. lanzó a conquistar, porque él Uh tenía -huh. esa certeza en su corazón de que él Ajá. estaba peleando con el apoyo de mi Dios, ¿sí? Uh -huh. Así es. Gracias. Pero lo que quiero decir es que lo uno no riñe con lo otro. O sea, el que uno esté sujeto al Señor no implica que no tiene amor, o viceversa. O el que Dios me ame no implica que yo no me sujeto. ¿Sí me explico? Ya lo dice la Biblia, Mm, ¿verdad? Ya lo dice la Biblia. No me acuerdo, creo que es en Filipenses.
que dice, por lo tanto, yo intento asirme de lo que ya fui asido. ¿Asir qué es? Sujetarse, agarrarse. Claro, Eso agarrarse, implica, ¿cierto? Eso implica, agarrarse, cogerse. exacto. ¿Y eso qué implica en la práctica? No es que yo voy así, Señor, no me sueltes, no, lo que implica es yo también obedezco, también hago caso. ¿Sí me Sujetarse explico? quiere decir que hace caso. Exacto, claro, Sujetarse, claro, yo no lo veo claro, así. No. Hermano claro. Josué, hermano Sí, Josué, yo incluso hacía personas allegadas a mí que están con angustia y yo les digo, cógete de la mano de mi Dios, no te sueltes de esa mano, pero yo ajá. nunca he usado ese término sujetar, sujétate, ¿sí? Por eso Porque mismo, sujétate se lo ve como un término más de mandato, es que sí ¿sí? es que es así. O sea, y eso quiere decir, está muy bien. Lo que quiero decir, hermana, para que no riña, ¿no? El tema de sujetarse no implica algo malo. No le pinta a Dios como tirano. No, le pone como es, como la autoridad, como rey, si se quiere. ¿Sí me explico? Sí, Una sí. cosita. ¿Ya? Sí. En Efesios 5:24 sería bueno leerles esa partecita. ¿Cómo digo? En Efesios 5:24, tengo precisamente aquí. Dice así, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, sujeta, es decir, está asida, está siendo sostenida, ¿no? La iglesia a Cristo. Y este término de sujeción no es ofensivo que le resta derechos al hombre o que le priva de algo, no, es una característica. Dice acá, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos, dice. Ah, ahí viene también, ahí yo he escuchado esa Ahí palabra, viene hermano otra cosa Josué. que uno dice, ¿y por qué tengo que estar sujeto? Es que la sujeción no es ofensa, no es de No, esclavitud, no. es un respeto, como el hombre también pues tiene que estar sujeto a su mujer, por supuesto que sí. Por eso dice la palabra dice también, someteos los unos a los otros, dice. Entonces, no es que el que sostiene es el que tiene todo entre marido y mujer, no, no. En el caso del Señor, si la iglesia no está sujeta a Cristo, entonces ¿de qué iglesia hablamos? La sujeción a Dios no es un atropello a los derechos del hombre ni nada, sino que es que sin Él, como dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar sujetos a Él para enfrentar la vida exitosamente. Muy bien, hermano Manuelito, muy bien, le entiendo muy bien, pero yo le voy a cambiar ese término sujétate por el mejor cógete de la mano de Dios, más Claro. suave, más suave. Sí, seguro, segurísimo. Lo que, bueno, en última, digamos, como le decía, es una cuestión de término, ¿ya? Es una cuestión de término. O sea, no hay problema si le queremos decir agárrate de la mano. Podría poner también sométete, por ejemplo, suena más feo. ¿Ya? Suena más feo. Pero sujetarse, tomarse de la mano, es lo mismo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que quería decir, puede sonar feo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que más allá de la palabra que escojamos para hablar de esto, estamos hablando de la actitud que hace referencia a no otra cosa sino la obediencia. ¿Ya? Eso es todo. Puedo también decir, obedece al Señor, ¿o no? Y claro, y si Estoy nosotros lo hablando de lo mismo. obedecemos, pues todo lo vamos a tener. Exacto. Y Yo cuando de yo eso le digo, estoy claro. exactamente, por eso le decía, es una cuestión de términos nada más, de manera, Sí, ¿ya? sí, Es una cuestión de así términos. es, Si usted quiere así es. decirlo, cualquiera, no, si usted quiere decirle, tómese de la mano. Bueno, lo que dice también Ramón de Dios es una cuestión también del momento, por ejemplo, ¿no? Del momento. Si es que hay alguien que está con problemas de alguna cosa y yo le digo, sométete. Claro, puede causar el efecto contrario. Pero si le digo, tómate de la mano, no hay problema. El asunto, ya les digo, más allá del término que escojamos, es que estemos hablando de lo mismo. Exacto, ¿Sí? exacto, Esto es exacto. todo. Entonces, más allá del término, si digo sométete, si digo sujétate, tómate de la mano, obedece,
o algún otro, lo que sí es bueno es que estemos hablando de lo mismo. De lo ¿Estamos mismo, hablando? así es, sí. Ya, perfecto. Hermano Gracias, Josué, Iván. Sí, Eugenita. ¿O quién dijo? algo Sí, que vi que sí. está bonito, un significado de lo que significa sujetarse. Dice, es estar unido a, o sea, Exacto. me parece un término muy suavecito y bonito. Dices, estar unido, estar sujeto. Lo que explicaba el hermano Manuelito creo que está bien claro. Ujú, así es, exacto. Y fíjense, también podemos decirle entonces, únete o apégate al Señor, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Lo que sí, como les decía, es que hay que tener claro, es que cuando uno le dice, sujétate al Señor y todo lo demás, en el fondo, lo que estamos diciendo es, obedece. No, o sea, no te desapegues, o sea, no es una cuestión de, en el fondo, aunque no lo crean, para que lo pensemos, no es una cuestión de cariño, o sea, no es una cuestión de abrázale al Señor, o sea, no es una cuestión sentimental, quiero decir, de apapacha, no, lo que estamos diciendo en el fondo es, oiga, póngase firme, no se desapegue, o sea, no se vaya por donde usted quiera, obedezca, apéguese, si nos damos cuenta. Podemos utilizar la palabra, como les decía, que querramos, pero en el fondo estamos utilizando una cosa muy fuerte, ¿ya? Y es así, y es así. Si lo queremos decir con palabras más suaves, lo que sea, pero en el fondo nosotros debemos saber que estamos dando, sugiriendo, si quiera, dando una orden de, oye, si te desapegas te va a ir mal. Por lo tanto, apégate, obedece, sujétate, somete. O sea, eso es a lo que iba, ¿sí? Hermano Genita. Sí, buenas tardes, mis hermanos. Yo creo que la palabra sujetarse es la palabra correcta que se debe utilizar, porque todos podemos decir, cógete de la mano del Señor, sí, ya, pero solamente como es, queda como superficial. Si realmente eh, nosotros y todas las personas y en el mundo nos sujetáramos a Dios, el mundo no estuviera como está. Sí, porque, por ejemplo, todos venimos de un contexto atrás católico, apostólico, romano y tantas cosas. Y hemos escuchado lo que habla el Padre y lo que nos han dicho nuestros antepasados son una costumbre, pero no hemos estado sujetos a Dios. Por eso hemos venido de una vida pecaminosa y cuando llegamos y el Señor nos tomó y recibimos a Cristo, a su Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Entonces ahí viene nuestra vida a cambiarnos y aprendemos a sujetarnos a Él. Y ahora yo que estoy ahora, como yo le decía a la Carmita, este 2013 ha sido para mí de asistir a todas las festividades que han hecho. Y ahora como que me estoy sujetando, aprendiendo más a lo que dice la palabra de Dios, en este caso estudiar la Torá, a ver con claridad, a sujetarme realmente a Dios, ya no ser la Eugenia de atrás, sino ser la Eugenia que Dios quiere. Por ejemplo, a mí antes no me gustaba mi nombre, porque yo sé que mi nombre Eugenia es muy grotesco, muy serio, muy no sé qué, ¿no? Por ejemplo, la historia de mi nombre es, yo me hubiera llamado Margarita, supuestamente, que es lo que quería mi papá. Y Margarita para mí me suena más lindo, suave, lindo, ¿no? Y bueno, mi mamá me ha puesto cuando, bueno, me he enfermado y he ido ya al registro y me ha registrado no como Margarita, porque estaba enojada con mi papá. Entonces cogió y me puso Gloria Eugenia. Y yo soy así, o sea, soy demasiado dura conmigo misma. Si conmigo soy dura, no se digas con las otras personas que mi familia es la que me conoce y mi familia a veces ha tenido muchas críticas bien feas contra mí por mi manera de ser, por mi carácter, pero vengo trayendo este contraste y ahora es conociendo ahora este tiempo
que me he dedicado, son 4 meses que he estado yo aquí en Quito, completamente sola, y solamente escucharles a ustedes, a Leri, Carmita, han sido un tiempo de sujetarme, de aprender. Y yo le doy gracias eso a Dios. Y creo que, hermanas, que las palabras suaves, o por decir a nuestras parientes o personas que nosotros queremos que lleguen al Señor, no debemos ser tan suaves, sino decirles tal cual son las palabras, sujetarse. Si nosotros nos sujetamos a lo que dice Dios o lo que dice su palabra, nuestro mundo va a cambiar, nuestro alrededor cambiará, pero debemos de estar sujetos a Dios. Eso, Josecito. Así es. Gracias, hermana Genita. Si me preguntan a mí qué palabra utilizaría, es la que estoy utilizando, ¿no? Precisamente por eso, porque ya les digo, también hay que ser sabios según el momento. Por ejemplo, ahora estamos hablando entre nosotros, entonces podemos utilizar la palabra que además aparece en la Biblia. Sí, pero como les decía, si en algún momento alguna persona necesita palabras más cariñosas, digamos, más suaves, alguna cosa así, podemos escoger otras palabras. Pero como les digo, en últimas, estamos, fíjense que si nos enfrascamos, si es que, no, es dar la mano, no, es que es sujetarse, no, es que es someterse, es una discusión que no tiene sentido, ¿sí? Por eso les digo, por último, no importa el término que escojan, no importa, siempre y cuando estemos hablando de lo mismo, ¿ya? Si yo le digo, agárrate de la mano del Señor, ¿ya? Y esa frase, ese término, le ayuda a la persona a entender lo que yo quiero decir, pues lo utilizo. Pero si es que esa frase le da a la persona la idea equivocada, pues utilizo otra. ¿Sí me explico? Si, por ejemplo, como dice nuestro hermano Genita, y yo le digo a un hermano, si yo sé o intuyo, digamos, que si le digo a la persona, ¿no? Sujétate de la mano del Señor o tómate de la mano del Señor, agárrate de la mano del Señor, y no me entiende que tiene que obedecer, o sea, no se tiene que descarriar, pues entonces uso una palabra más fuerte. ¿Me explico? Pero por otro lado, si yo veo, conozco, me doy cuenta que de pronto la persona puede reaccionar mal, digamos, al término someterse, por ejemplo, pues utilizo una que no suene así. Pero más allá de la palabra que decimos del término, lo que hay que saber es que estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Entonces, fíjense, para que veamos que en últimas, fíjense ustedes, para que demos un paso más allá, ¿ya? El lenguaje, el español que nosotros hablamos ahora, no es sino un instrumento para que llegue el mensaje de la palabra del Señor. ¿Sí me explico? ¿Ya? En este caso de lo que estamos hablando, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que yo quiero decir? La ¿Qué es lo que obediencia Exacto, obedezca, haga caso, ¿no es cierto? es. ¿Ya? Ahora, para decir eso, yo puedo escoger un montón de formas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, para que veamos. Por eso es que siempre me he enfocado y es algo que no me canso de decirlo. No importa en últimas las palabras que escojamos, siempre que el mensaje de lo que estemos hablando llegue claro. ¿Sí me Y explico? se cimente también, y se cimente Exacto, claro en la mente y en el corazón, porque de esa manera usted va a repetir lo que escuchó. exactamente. Y yo pienso, hermano Josué, al menos en mi caso, siempre estuve leyendo la Biblia, pero no sabía leerla, ¿sí? Y, y esta misma Biblia Valera la han leído mis antepasados, que es una alegría para mí. Estamos hablando de el mismo texto, ¿no? Pero hermano Josué, yo ahorita estoy aprendiendo con usted muchísimo, muchísimo. Cada término es nuevo para mí, lo relaciono, lo saco aquí en colación aquí en mi casa. Mire, yo aprendí esto con el hermano Josué. Bien, y yo, lo más importante es lo que me quede claro de que sujetarse es obediencia, ¿sí? Pero ¿por qué no Exacto. decimos otro término? Pero bueno, nuestro idioma es tan rico que tiene tantos conceptos
cierto? Lo importante es de que quede cimentado, qué es lo que usted, a dónde quiere usted llegar, que esa persona lo entienda, ¿sí? Exacto. Y ya tiene conocimiento, porque ya ha leído la Biblia, la ha analizado, entonces ese conocimiento va a caer fácil, va a ser fácil aprendido, ¿no? En cambio, yo lo estoy escudriñando con usted, bueno, yo sujetarse, ay, qué fuerte, lo ve como una orden, un mandato, cuando mi Dios, pues no es así, suficiente que obedezcamos y tengamos claro, vulgarmente, como se dice en la película, ¿no? Y Ujú. Josué, ay, qué pena, hermano Sí. Josué. Lo importante es que tengamos claro en nuestra mente y corazón que sujetarse pues viene a ser obediencia, respeto y cumplir pues sus mandamientos. Yo eso lo tengo claro, pero la palabra sujetarse no. Pero Claro. bueno, es juego de palabras. Lo importante es que llegue en su mente y en su corazón que eso quiere decir sujetarse, ¿no? Y sigamos Exacto. adelante. Así es, precisamente. Y fíjense, aprovechando, porque esto nos ayuda mucho para unas cosas, fíjense. Ese es el problema de las traducciones. ¿Se dan cuenta? Este es el problema de las traducciones. Y por eso es que lanzar sin más una traducción al aire y decir, esta es la máxima rebelión, es imposible, es que no se puede. Porque una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que el traductor entiende y otra cosa es lo que la palabra que se escogió significa y cómo, y además otra cosa es cómo el que lee finalmente entiende esa palabra. Por eso es muy complicada la traducción de la Biblia. Y cualquier persona que diga, esta es la última traducción, no es cierto, no es cierto, por ningún lado. O sea, y si es que alguien, para que ustedes se den cuenta, si cualquier persona dice, esta sí está bien, no ha comprendido nada, pero no ha comprendido nada, le vendieron humo. ¿Sí me explico? Por esta cuestión del lenguaje. Ahora, fíjense ustedes, para que veamos más allá de las cosas, para que veamos incluso más allá. Incluso el mismo hebreo, si nos damos cuenta, es el instrumento que tenía Dios, el griego, el hebreo, el arameo, eran los lenguajes que eran el instrumento que tenía Dios para dar a conocer su mensaje. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, el problema, digamos, la amplitud, si se quiere ver así, ¿no es cierto? Pues fíjense, aún el mismo hebreo, ya, saber hebreo no soluciona, más bien da más problemas, porque nos enfrentamos a este tipo de cosas. Bueno, aquí dice esto y ahora, ¿cuál de todos los significados es? Porque si yo le digo con uno y no lo explico. Lo que quiero decir es que, más allá de todo, y para esto sirve una cosa que el saber, el simple hecho de saber un idioma, no lo soluciona. Por eso el Señor nos ha dotado de Espíritu Santo, de la mente de Cristo, que con eso se discierne. Y por eso, fíjense ustedes, por eso es la maravilla que el mensaje ha llegado independientemente de las traducciones. ¿O no? También otra cosa, hermano Josué, ya no hablo más, solo esto. Mire, Con gusto. cuando usted hablaba de los gigantes en el capítulo 21, pues yo estaba en la nebulosa y me voy donde Milita, le digo, Milita, el hermano Josué habla de gigante, hablo de que, bueno, Moisés ha sido altísimo, ¿no? Y usted hablaba de más gigantes y sin embargo fueron vencidos, ¿no? Y pues ahí entró la palabra perspectiva, ya. Entonces, mire, esta confusión a mí se me creó y usted con qué facilidad lo explica, porque usted ha escudriñado la palabra del Señor en otros idiomas, porque en el capítulo 21 en ninguna parte dice que peleó Josué con gigantes, ¿no? Ah, claro. Pero sin embargo yo aquí sí me sentí, estaba acabada. Y yo le digo, Emilita, ¿dónde dice gigante? Le digo, porque el hermano Josué dice la palabra gigante, pero ya después usted, ya explicándole, fui tratando de escucharle, no solo oírle. Una vez que yo le escuché, entonces ya, muy bien, vamos para adelante. Pero yo sí, pero entonces mire, eso se origina en las personas que no conocen otros idiomas. Usted, yo veo que su intención, su objetivo para dar esta charla es la ventaja que tiene que usted escudriñado en otro idioma y usted lo viene y lo amplía más, ¿no es cierto? Hay hermanos que también ya saben algo de ese idioma, entonces muy bien pasa, todo está bien, ¿no?
Pero en mi caso yo no sabía de estos gigantes, yo no sabía porque solamente el inicio de Génesis que había visto de los gigantes, pero vuelta más adelante no. Entonces ahí sí yo estaba turbada, puedo decir esa palabra, hermano Josué. No hablo más, discúlpenme. No, con gusto. Más bien, fíjense ustedes, y eso digamos es algo que se extraña de verles, ¿no es cierto? Que seguramente si hubiéramos estado presentes y demás, algunas otras cosas hubieran salido, pero no, más bien es estupendo que podamos participar y eso se aprecia mucho en realidad, porque fíjense, a veces de esto, precisamente las preguntas, las cosas, son las que el Señor nos permite a nosotros solventar las cosas que van quedando, porque vean, si en últimas, o sea, yo no me siento feliz porque ay, avanzamos 20 capítulos hoy, no, no, y no es el asunto correr, ¿ya? Ha habido ocasiones, como ustedes se han dado cuenta, que avanzamos un versículo, dos versículos, pero es porque a veces el Señor lleva a cubrir otras cosas. Entonces, fíjense, ahora de manera tangencial, nos hemos ido a ver algunas cosas que eh, no estaban planificadas para nada, pero sirven. Son cosas estructurales que sirven y que de pronto teníamos ahí en el aire, ¿sí? Entonces, más bien yo les agradezco y por eso siempre les invito y les digo en serio, o sea, preguntemos, cuestionemos, es que algo no queda claro, vean, sin pena, e interrumpan con gusto, o sea, no hay problema, no me voy a enojar ni nada. Sí, más bien al contrario, esto en realidad es muy, muy bueno, porque fíjense, ya les digo, no hubiéramos hablado de esto si no era por las preguntas y por todo lo demás, o sea, está súper bien, está perfecto. Sí, muchas gracias, yo les agradezco un montón. Sí, hermana Digna, Dios le bendiga mucho por las preguntas, precisamente, y hermano Eugenita, y a todos, a todos. Sí, entonces, sí, por eso siempre les digo, es que es algo que no se tiene, digamos, por lo presencial, pero se podría, así que más bien es una buena experiencia que nos queda, digamos, para eso, precisamente, ¿sí? Y no crean que yo me enojo, no. ¿Sí? Y todo lo que el Señor me ha dado, pues de eso, es lo que Él me ha dado. Yo nada no tengo, como diría el apóstol Pablo, nada tengo que no haya recibido. ¿Sí? Así que bien, entonces fíjense, volviendo al tema ahora sí, ¿cierto? Volviendo al tema, fíjense de lo que habla Josué, ¿ya? Fíjense de lo que habla Josué. No ha sido solo un libro que habla de las conquistas o que habla solo de Jericó, habla de muchas cosas y se saben aprovechar, ¿ya? Y este versículo 21 habla mucho de tantas cosas, pero una de estas de una relación, una conexión que existe entre números, veámosle, porque para no hablar en el aire. Números, ¿cuánto es? 17 puede ser. 13 entre los 13. gigantes. Ah, exacto, gracias. Perdón, la dislexia me puede. 13 a 13, a ver, vamos a ver. Fíjense para ver, ¿no? Números 13, 26. Desde ahí podemos ver. Y dice, ¿no? El contexto aquí de números 13 es que están próximos, han salido recién del desierto, ¿no es cierto? Han salido ya de Sinaí, quiero decir, han recibido la ley y todo lo demás, y comienzan ya rumbo a la tierra prometida, antes de los 40 años de deambular, ¿no es cierto? Y mandan a los espías. Los espías regresan después de 40 días y dan el reporte, ¿no es cierto? Entonces dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y recogieron el fruto y tal. Y les contaron en el 27 diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y muestra, ¿no es cierto? Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahí aparece este famoso Anac, ¿ya? Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y tomemos la posesión porque más podremos nosotros que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir porque es más fuerte que nosotros, es más Hazak incluso dice, y es más esforzado que nosotros. Y hablaron mal, sacaron un mal reporte, ¿no es cierto?, de la tierra, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga, que come a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de estatura, que son grandes. Fíjense la cuestión de perspectiva que hablaba, ¿ya? También vimos allí a los hijos de Anac, ¿no es cierto? De los altotes, ¿no es cierto? Y éramos nosotros, a nuestro parecer,
¿Ven? Fíjense que estaba la cuestión de perspectiva, ¿no? Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjense. Fíjense la cuestión de la perspectiva de lo que hablábamos. Ahora veamos cómo es que responde, ¿no es cierto? Caleb, en cambio. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? En el 6, en el 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, de los reconocedores de la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es muy, muy buena. Si el Señor se deleitare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos le entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Fíjense la cuestión de perspectiva, ¿ya? Y su sombra se ha apartado de sobre ellos, y con nosotros está el Señor, no les tengan miedo. Fíjense ahí la cuestión de perspectiva. Y esto, fíjense que es una cuestión sencilla. Nosotros los comeremos. Queda acá en Josué relatado en cuanto un versículo. Y nos damos cuenta. Y fíjense, tan fácil era, hablando así, ¿no? Tan sencillo era que aquí dice, también en aquel tiempo en Josué 11:21, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos. Y ya está. Fíjense, así de fácil era, digamos. No, o sea, obviamente esto a ellos les llevará algunos días de conquista, de batalla, seguramente, esfuerzo físico. ¿Me explico? No quiero decir que haya sido... Pero el asunto es que con la perspectiva adecuada, con el punto de vista adecuado, el de Dios, ¿se entiende? ¿Cierto? La cosa fluye. Exacto, no lo humana. ¿Ya? Y es más, para que veamos, que es algo también interesante. Lo que dicen los 10 espías, que dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Dice, y así éramos nosotros a ellos. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense. O sea, tener ese pensamiento no es otra cosa que asumir, o sea, aprehender, o sea, tomarlo como propio el pensamiento del mundo. ¿Se me explico? O sea, el mundo ve al pueblo como una cosa insignificante, le ningunea, o sea, no le toma en serio. Y ese pensamiento después se asume por los 10 espías estos. Por eso dice, éramos a nuestro parecer y así les parecíamos a ellos. Entonces, lo que están diciendo es, nos convencimos de cómo ellos nos ven a nosotros. ¿Ya? En cambio, Josué y Caleb dijeron, no, es todo lo contrario. Ellos se van a convencer de cómo nosotros les vemos a ellos. De cómo Dios les ve a ellos. ¿Sí? Eso es todo lo que está aquí detrás. Ya les digo, entonces, fíjense una vez más a lo que llegamos. Cualquier problema que haya en la vida, ¿sí? Esté relacionado con el avance, especialmente de la obra del Señor, no va a ser problemática en la medida en la que estemos tomados de la mano, sujetos, obedeciendo al Señor. ¿Sí? A eso iba todo. ¿Sí? Y aquí Josué lo pone en evidencia, un versículo. ¿Sí? Así de sencillo era la cosa. ¿Sí? O sea, el miedo que hubo en ese momento aquí ya no hubo. ¿Ya? O sea, aquí nos cuenta en un versículo lo que debió ser, lo que les costó 40 años en su momento. ¿Sí? Entonces, fíjense, podemos sacar incluso otro corolario, otra enseñanza. El miedo produce estancamiento. ¿Ya? O sea, otro corolario es el miedo, el temor, ¿no es cierto? Lleva, o digamos, es una puerta muy fácil al pecado. ¿Sí me explico? Por otro lado, lo que decíamos, ¿no? El esforzarse y el afirmarse es más bien una señal, un fruto de que estamos eso, afirmados, sujetados, obedeciendo. Que no nos hemos soltado de la mano. ¿Lo vemos? Vale. ¿Qué más dice? Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Ashdod. ¿Ya? ¿Y qué resulta ser esta, precisamente las ciudades donde después aparece el famoso Goliat? O sea, se recluyeron mucho, les botaron de la tierra. Ahora, vale la pena decir, aparentemente, ¿ya? Porque después va a haber un momento en Jueces, ya hemos de llegar a Jueces, y uno de los primeros jueces precisamente es Otoniel, el familiar de Caleb, que va y conquista una ciudad de los gigantes, igual de los anaseos, que estaba en la tierra todavía. Así que esta frase de aquí, digamos, hay que tomarla con cierto detalle.
¿sí? Después ya cuando lleguemos a Josué, a Jueces 2, si no estoy mal, está precisamente este juramento que hace Caleb, ¿cierto? Que también lo cuentan más adelante en Josué, de que aquella persona que conquiste tal ciudad le dará a su hija. Y va el Otoniel y conquista esa ciudad que era de los ancianos, ¿ya? Y no eran estas de las de Gaza, era dentro del territorio que estaban ahorita conquistando. Después eso les digo, estos relatos, como les digo, tienen este ánimo de no ser necesariamente ciertos, precisos, históricamente hablando, sino que tienen más que nada un tono, una intención pedagógica. ¿Sí? Básicamente eso. Ok, entonces dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme todo lo que había el Señor ha dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Fíjense, entonces aquí parecería que conquistaron todo. Conquistaron el norte, conquistaron el sur, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense, Anita. Perdón, Josecito, antes de avanzar, eh, solo me queda una duda. Más bien dicho, no, pero me gustaría aclarar. Eh, ¿Moisés medía 4 metros? Ah, no. No, no. Yo sé que no, pero es bueno que aclaremos eso. Sí, sí. Gracias, Anita. Sí, lo que les decía es que por esta cuestión de la perspectiva, en alguna interpretación, alguna explicación de algunos maestros de los judíos en algún momento, ya después si quieren les doy la cita, se interpretó, o sea, una forma de cómo se enseñó ese momento en el que están peleando contra Amalek, ¿ya? O con alguno de los gigantes, bueno, en una batalla de los hijos de Israel, todavía con Moisés, creo que era con los de Og, con estos naciones de Amalek, era con los de Og y todo esto, que eran gente grande y todo lo demás. La forma en cómo esta persona lo entendió es que ellos eran gente muy alta, que venía gente muy grande, pero también en ese relato le plantean, se le presentan, se explican que si bien ellos eran altos, pues del lado de Israel también había otro que también era alto, y le retratan a Moisés como de 4,5 metros. Pero era la forma de explicar, y eso es lo que les decía. Obviamente Moisés no era gigante, no, pero esa era la forma como ellos lo entendieron, ¿ya? Y todo esto precisamente para verlo de la perspectiva. En ese momento, en este midrash, en esta enseñanza, en esta interpretación, para enseñar el tema de que con Israel estaba alguien también fuerte y poderoso, le retrataron a Moisés de 4,5 metros, de 10 codos, ¿ya? Pero para enseñar que si del otro lado venían altotes, acá también había uno, ¿ya? Pero era eso. Entonces, para que no quede ahí, de pronto, gracias, Anita, en el aire. Y era nada más a partir de esta enseñanza. Y para, digamos, que quede evidente esto de que es una cuestión de perspectiva, de cómo se ven las cosas. ¿Sí? Gracias, Anita. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro eso. Sí, sí. Y si no Gracias, quedó, con Josué. gusto. A usted, Anita. Gracias. ¿Ya? Ahora, fíjense, en este versículo 23 de Josué 11, hay también alguna cosa muy simbólica, ¿ya? ¿Ya? Hay una cuestión muy simbólica. Fíjense ustedes. Dice, tomó Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Ahora, fíjense esto. Esto nos vamos a dar cuenta que a la larga no fue cierto. ¿Ya? Es una cosa muy complicada. Saltémonos, por ejemplo, al capítulo 13, versículo 1. Saltémonos un ratito. Y miren qué dice, ¿alguien lo puede leer? Josué 13:1, ¿qué dice? Josué 13:1 Sí, por favor. dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Yahweh le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Muchas gracias. Y ahora, oigan, pero si aquí nomás hace unos versículos dice que tomó toda la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, ahí entra precisamente el carácter profético, o sea, pedagógico, si se quiere, del libro de Josué. Porque aquí el mismo libro parecería contradecirse, si nos damos cuenta. ¿Cómo es que aquí dice que conquistó toda la tierra? Y después dice que falta tierra de conquistar. Y precisamente la segunda mitad del libro comienza a decir cómo es que conquistaron.
y aún así les faltó de conquistar. Y para que veamos, tanto no conquistaron que hasta los tiempos del rey David terminaron de conquistar Jerusalén. ¿Ya? ¿Sí me explico? O sea, materialmente no se logró. ¿Ya? De hecho, a los que no lograron, y es lo que dice aquí precisamente el libro de Josué, a los que no lograron es a las ciudades de los valles, no lograron conquistar. No lograron conquistar a las ciudades de los valles. ¿Ya? Pero aquí parecería que conquistaron todo. Entonces, ¿esto cómo se entiende? Cualquiera diría, ven, aquí está clarito, la cosa es inventada. Cualquiera podría decir ese tipo de cosas. ¿Cómo se entiende esto? No como un dato histórico, sino como un dato profético pedagógico, o sea, que está dando una enseñanza. Y esto es solucionable fácilmente, entendiendo a quién se refiere. ¿Ya? Dice, tomó pues Josué toda la tierra. Sabemos que esto no fue cierto. ¿Ya? No fue cierto. En la realidad no pasó. Ni la misma Jerusalén conquistaron todo. No fue cierto. ¿Ya? Pero como se entiende, tomó pues Josué toda la tierra conforme todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Ah, entonces aquí lo que está diciéndole a Moisés, o sea, Moisés hace referencia no literalmente a Moisés, sino como un símil de la Torá, de lo que había escrito a la época. Exacto. Entonces lo que está diciendo aquí es que en la Torá, que es lo que era lo que estaba escrito en esa época, ¿cierto? La Torá está el fundamento y están todas las promesas que habilitan para que Yehoshua tome la tierra. ¿Sí me explico? Sí me explicó. Fíjense así que ahí cobra sentido. Entonces, más allá de que haya sido un hecho, que no lo fue, ¿no es cierto? Lo que está diciendo aquí o lo que está dando a entender es que en la Torah está el fundamento para que Yehoshua, porque aquí es curioso que no dice Yehoshua bin Nun, solo dice Yehoshua, no, que Yehoshua tome la tierra. Si nos damos cuenta. ¿Ya? Es la forma de entenderlo, digamos, porque si no nos enfrentamos a un tema de que pero en realidad no tomaron y hasta da para desacreditar. Y no es así. ¿Ya? Este texto es así y hay que comprenderlo de una manera prudente, ¿sabe? ¿Sí? Y esta es una forma muy prudente, ¿sabe? ¿Cierto? De saber que es cierto, o sea, no se niega, es cierto, no lograron conquistar todo, ¿no? El reino de Israel fue mucho menos de lo que se pinta en los mapas. ¿Ya? Cuando ya Dios mediante leamos todo el tema de las ciudades que conquistaron y todo lo más, nos vamos a dar cuenta que el territorio que conquistaron fue mucho menos de lo que termina diciendo, de lo que terminan pintando los mapas, todo eso. ¿Sí? Fue mucho menos. Y para que no riña, o si partimos de que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para, o sea, ahí está el asunto. Toda la palabra es inspirada por Dios, pues es útil para enseñar, instruir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para todo. Es eso. Entonces, este versículo deberá entonces tener un fin de eso, de enseñar, de redarguir, en últimas, de capacitar al hombre para tener una buena práctica, digamos, de las cosas. Entonces, ¿cómo se entiende esto entonces? Leyéndole desde atrás. Moisés, o sea, la palabra que Dios le dijo a Moisés, ¿qué es eso? O sea, en este momento era la Torá, las promesas. ¿Cierto? Se conquistará toda la tierra, ¿verdad? ¿Y qué más nos dice? Que Josué lo tomó. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que Josué tomó, según el relato, no por su propia inventiva, no por su propia voluntad, no porque a él le gustó hasta ahí, sino porque en la palabra del Señor, en la promesa, estaba toda la competencia para que lo haga. Eso, extrapolando, se entiende entonces que en la Torah, en la palabra del Señor, está la capacidad para que Yehoshua tome entonces la tierra. ¿Sí me explico? O sea, sí me explico. ¿Sí? Y se complementa cuando dice Josué, perdón, Sí, siga, por favor. Complementa, dice, tomó Josué toda la tierra,
se complementa con el capítulo 13, el 1, porque dice, tomó toda la tierra que él había prometido a sus antepasados repartirlas a las 12 tribus. Entonces, él tomó toda esa tierra, pues era lógico que quedaba más tierra por conquistar. Y ahí lo está diciendo en el capítulo 13, 1, ¿verdad? Ujú. Gracias, hermano Josué. Bueno, en el 13 en realidad dice que queda mucha tierra por conquistar. Claro, O porque sea, no la tomó toda, sino solamente la que le había prometido para eh, repartirla a sus tribus. Yo lo o sea, entiendo así, sí, no sé, sí, explíqueme. no, vamos ahí, muy bien. La promesa era que tomen toda esa tierra, ¿ok? Pero resulta que no habían logrado conquistar todo lo que se les prometió. Ahí está la contradicción, ¿sí me explico? O sea, acá en el 12 dice, en el 11, perdón, dice que conquistaron todo, toda la tierra que les prometió, ¿ya? Y por toda la tierra es toda la tierra, montes, valles, todo. Pero Claro, después claro. en el capítulo 13 dice que no conquistaron en realidad todo y que faltaba mucho No, de lo que les prometió de conquistar. Por eso dice, ve, antes de que vos mueras, anda y mándales a que conquisten. Y aún así no lograron conquistar todo de lo que el claro, Señor les sí, prometió. Esa era la sí, contradicción, digamos, ese era el problema que está. Sí, sí queda claro, ¿cierto? Entonces, veamos, ya les digo, por eso es que hay muchos libros, si ustedes buscan, hay muchos libros que de una manera seria, académica y todo lo demás, explican la primera parte. Algunos le llaman el Josué 1, que es del 1 al 12, y Josué 2 es del 13 al 4. ¿Ya? Por eso muchos, como les decía en un inicio, sugieren, y ahora ya lo vemos más claro, sugieren que Josué 1 al 12 era un relato, ¿ya? Y después Josué 13 al 24 era otro relato, y que en algún momento se unieron los dos y hizo un solo libro. ¿Sí? Puede ser, no lo sé. ¿Ya? Pero sí es evidente que en realidad no cuadran un poco las historias. Y sí es evidente que hasta el 12 es un relato de victoria, de que lo logran todo, de que Dios está con ellos y tal. Y después resulta que se enfrentan con la realidad. ¿Me explico? Y esto, lo que quiero decir, antes de darle paso a Carmita, no significa que entonces hay un tema para desacreditar, sino que es un tema de saber cómo es que funciona la Biblia. O sea, cómo es que funciona. No solo, y es lo que les he dicho siempre, no solo, no todo relato digamos así, pasó tal cual, ¿ya? Está también escrito con fines pedagógicos, con fines instructivos, ¿sí? Eso nada más. Carmita. Bueno, cuando empezamos este libro, tú nos decías, este libro es histórico por excelencia en un sentido, pero también vamos a ir descubriendo que es un libro profético. Y profético implica algo que pues irá a manifestarse hacia adelante, ¿no? Entonces, también vimos que el nombre Josué es el mismo nombre Jesús. Aquí pudieron traducir, tomó Jesús toda la tierra. Eh, Entonces, también en hebreo, pues hay una conjugación verbal que si yo quiero puedo leer en futuro o si yo quiero puedo leerle en pasado y este es el caso. Si es que vemos desde la perspectiva histórica, estamos hablando en pasado, así ocurrieron las cosas, pero aquí está en una forma que yo puedo leer también en futuro. Tomará pues Jesús toda la tierra, conforme a todo lo que el Señor había dicho en la Torá, y la entregará Jesús a Israel por herencia conforme a su distribución según las tribus. Hasta ahí. Y me gusta esto porque pues esto nos libera de esa especie de incoherencia que aparece, ¿no? Entonces, está tal vez visto también como a futuro tomará Yehoshua, como dice Josué, aquí no aparece Yehoshua bin Nun o Josué hijo de Nun. Aquí solo dice Yehoshua. Y Yehoshua, pues es lo que tradujeron como Josué o tradujeron como Jesús. Entonces, pues en el momento
del tiempo en que se escribió este libro, pues ni idea del Yehoshua, del Jesús que nosotros conocemos, que es Dios manifestado en carne y que vino a salvarnos a nosotros. Entonces, como un paréntesis profético aquí, tomará Yehoshua toda la tierra conforme todo lo que el Señor había dicho en la Torá y lo entregará Yehoshua, porque ahí se puede poner entregará también, Yehoshua a los israelitas o al pueblo de Israel por herencia conforme a la distribución de tribus. Y he aquí que la iglesia es igual a Israel y que en Apocalipsis al final dice que en la Nueva Jerusalén había 12 puertas por donde entrarán las 12 tribus de Israel. Y como un hermano solía decir, cuando yo recién comencé a escuchar la novedad de la escritura, pues si tú no eres de las tribus de Israel, no vas a entrar a la Nueva Jerusalén, porque si eres Israel, entrarás por una de las puertas, pero si no eres Israel, pues te quedas afuera. Entonces, me parece un poquito más sencillo poder ver que esto podríamos leer en pasado o también podríamos leerle en futuro, ¿no? Y bueno, y donde dice, y la tierra descansó de la guerra, bueno, ahí esa palabra descansó ya no se le puede poner en futuro, está en pasado, ¿no? O sea, silencio de la guerra. Entonces, esa parte es como que ya luego continúa el relato histórico. Sí, sí, Y exacto. otra vez recordar, ¿no? Que cada que decimos Josué, estamos diciendo también Jesús. O sea, para verlo de una forma simple, ¿no? Eso. Así es, sí, así es. Ahora, no sé si es que esa es una forma más fácil, digamos, por una razón, porque no estoy muy claro, pero eh, ese Vallecaj está es Catal, ¿es Becatal o Vallector? Creo que es Vallector, ¿no es cierto? Y sí, es Bayectol. Ajá. Entonces, ese es complicado de leer en futuro, porque en realidad el que se puede leer en pasado, en futuro es el Becatal, no el Vallector. Mm, Pero, bueno, está mm, bien. sí, Pero yo creo porque que sí, que es ambos. Sí se es que puede. en cambio el último verbo es el que marca precisamente, que ese sí está en Catal, y es el que marca el tiempo verbal en todos, es el asunto. De la estructura del versículo Ujú. completo, ¿me estás diciendo? Ajá, entonces es el pequeño detalle. Bueno, entonces ahí sí estaría todo en pasado. Si es que es Ujú. así que dices que el último verbo marca. Así es, el Becatal es como la vieja confiable. Bueno, sí, este es Bayectol. Es Vallector, sí, y el que se puede leer en futuro en pasado es el Becatal, porque es la estructura más antigua de los verbos, antes de que haya el Vallector y el Becatal. Bueno, en todo caso, y por eso me aventuré, digamos, a entenderlo de otra forma, ¿sí? De otra forma, ¿sí? Vamos así. Bueno, en todo caso, gracias, Camila. Sí, el asunto, como veíamos en todo caso, o sea, de una forma gramatical o no, el asunto es que en la Torah está escrita, ¿no es cierto? Que el Señor Jesús finalmente, Yehoshua, como diría Hebreos del postrer Yehoshua, ¿no es cierto? Sería el que tendría la facultad de conquistar la tierra y entregarla, distribuirla. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Sí? Y eso, ese es el argumento que en últimas hace que todo el libro cuadre. ¿Sí? Y se concilien, digamos, las diferencias proféticas, digamos así, no, digamos, no arqueológicamente correctas, digamos, que se encontraron y que el mismo después revelar. Sí, eso básicamente. Quizás tenemos alguna pregunta por ahí, algún comentario, ¿no? Ok, entonces fíjense, leamos el 12 ya, para terminar esta primera parte de Josué. ¿Sí? Dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, o sea, hacia el este, ¿no es cierto? Desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sejón, rey de los amorreos que habita en Heshbón,
y señoreaba desde Arroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cinere, del mar de Galilea, que se llamó después, al oriente, y hasta el mar del Arabá, y el mar Salado al oriente por el camino de Bet Jesimón, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y aquí, para no ir hablando en el aire, voy a poner el mapita, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí, aquí. Entonces, fíjense, vamos por partes. Entonces dice, por el este, ¿no es cierto? O sea, por el lado de la derecha dice todo lo de Sehón, rey de los amorreos, que habita en Heshbón, ¿no es cierto? Que está en la ribera del río Arnón. Entonces, vamos a ver, ¿dónde está la ribera del río Arnón? La ribera del río Arnón, si no estoy mal. A ver, ¿dónde está aquí? Y aquí como norte, sur. Arnón, ¿dónde está el río? Ah, acá está el río, estábamos abajo. Este, Entonces dice, fíjense, aquí está el río Arnón, ¿no es cierto? El río Arnón, desde Arroer, el Arroer es más acá arriba, ¿no? Está. Bueno, el Arroer, si no estoy mal, es uno de estos dos de que pasan por acá. El río Arnón. Arribita de esas, ahí está. Arroer también está al lado del río Arnón, un poquito más arriba. Acá está Arroer, exacto. La ciudad es de Arroer. Y eso es la Arroer. De Arroer está en la ribera del río Arnón y desde en medio del valle y la mitad de Galaad. Galaad es todo esto. ¿Ya? Fíjense, Galaad, toda esta región es Galaad. ¿Ok? ¿Ya? Galaad, después, ¿qué dice? Hasta el arroyo de Yabok. Jabok está aquí arriba. O sea, toda esta región, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa región. ¿Qué más dice? Término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar del Cineret. Ahora, vamos a ver dónde está el mar del Cineret. El mar del Cineret está hasta acá arriba, fíjense. Mar del Cineret. El mar de Galilea. Entonces, lo que dice es que, vaya, hasta el mar del Cineret, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí no me alcanza mucho en el mapa, pero fue desde acá abajo. Ahí, vaya. Vaya. Fue desde acá abajo, ¿no es cierto? Desde, bueno, más abajo, ¿no es cierto? El río Jaboc y, ¿no es cierto? Hasta el mar del Cinere, toda esta región, o sea, toda esta región hasta abajo. ¿Sí? Por el oriente. Hasta el mar del Arabá y el mar Salado al oriente por el camino de Bet-Jeshimón y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. O sea, toda esta parte está diciendo, fíjense. Toda esta parte del sur. Voy a ponerle aquí el... vaya. O sea, toda esta región de aquí está diciendo el Arnón, el mar del Pisga, aquí está el monte Pisga, toda esta parte de aquí. Sí, toda esta parte de aquí. Lastimosamente puede ser más pequeño, pero bueno. Sí, todo eso. ¿Qué más dice? Dice el 4. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habita en Astarot y en Edrei. Y esto está acá arriba. ¿Ya? Si no estoy mal. Sí, Astarot, Edrei, todas estas son ciudades que quedan por acá arriba. Sí, son de más del norte. Sí, aquí está. Fíjense ustedes. Aquí está Astarot, ¿ya? Fíjense ustedes. Sí, Edrei también debe estar por ahí. Ahorita no lo encuentro. Sí, bueno, pero aquí está Astarot. Aquí está Edrei. Abajo a la derecha. Exacto, ahí está Edrei. ¿Ya? Fíjense ustedes, todo aquello. Y que dominaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán, hasta los límites de Jesur y Maaca y la mitad de Galaad, territorio de Sejón, rey de Heshbón. ¿No es cierto? Que básicamente viene siendo todo este lado oriental. Fíjese que aquí incluso dice Basán. ¿Ya? Ok. Dice, a estos derrotaron Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo del Señor, dio aquella tierra, ¿a quiénes? A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, que como ustedes ven aquí, se ven Manasés, ¿no es cierto? Gad también acá, y Simeón, perdón, Rubén está aquí abajo, fíjense. ¿Ya? Rubén, aquí está Manasés y aquí está Gad, precisamente. ¿Ya? Que es lo que Moisés precisamente dio a los hijos de Israel antes del morir, ¿cierto? Cuando llegaron ahí a la ribera del río Jordán. Bueno, entonces ahora van a hacer un resumen de la conquista del otro lado. Vamos a ver. Dice, y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano. Vamos a ver, el llano del Líbano, fíjense, está aquí arriba. ¿Ya?
el llano del Líbano, aquí está, miren, el valle del Líbano, ¿no es cierto? Desde Baal-Gad, fíjense, aquí está una posible ubicación, ¿ok? Hasta el monte Jalá, que sube hasta Seir, pues esto va hasta abajo, ¿sí? El valle de Jalá hasta el monte de Seir está acá, ya el monte de Seir es esto de Edom, ¿sí? Es esto de Edom y todo, o sea, conquistaron desde acá arribísima hasta acá bajísimo. ¿Sí se me explico? ¿Sí se entiende? Ya. Dice, y Josué dio toda la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Hai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Yarmut, otro. El rey de Laquish, el rey de Eglón, otro. El rey de Gezer, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro, el rey de Jorma, otro, el rey de Arad, otro, el rey de Livna, otro, el rey de Adulam, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Betel, otro, el rey de Tapúa, otro, el rey de Jefer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Sarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Hatzor, otro, el rey de Simón Merón, otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Tanak, otro, el rey de Megiddo, otro, el rey de Shed, de Kedesh, otro, el rey de Jocneam, del Carmelo, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todo. ¿Ya? Entonces, esto que da la idea, fíjense ustedes, esto da la idea de este mapa de aquí, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, si nosotros vemos, es más o menos lo que tenemos aquí en nuestras Biblias. Si ustedes ponen ahí distribución de las 12 tribus, ¿cierto? En el internet, vamos a encontrarnos con un territorio más o menos como este. Si se dan cuenta, entonces fíjense, en la parte derecha, nos vamos a dar cuenta que está todo el tema de los hijos de Amón, de Basán y todo lo demás. Y por el otro lado está, fíjense, desde el valle de Líbano hasta abajo el monte Seir, Edom. Y supuestamente, digamos así, conquistan el montón de reyes que había aquí, en todos estos 31 reyes. ¿Sí? Fíjense ustedes. ¿Ya? Eso es lo que teóricamente, digamos, conquistaron. ¿Ya? Pero resulta que este territorio no fue el que efectivamente ocuparon. ¿Ya? Voy a hacer un anticipo para que veamos. ¿Sí? Voy a hacer un anticipo. En realidad, lo que ellos terminaron ocupando, según lo que va a decir en los capítulos siguientes, es mucho menos. Y esto es una cosa bien interesante. ¿Sí? Una cosa bien interesante. Fíjense ustedes. A ver si es que le puedo poner de otra manera. Permítanme a ver si es que así salga. ¿Ya? Ahí creo que lo podemos ver. ¿Sí? Sí, ahí lo vemos mejor, ¿no es cierto? Ahora fíjense ustedes. Esto es lo que realmente conquistaron. ¿Y saben cómo se corrobora que es esto lo que conquistaron? Porque cuando se hacen los registros arqueológicos de esta región, resulta que en toda esta región, en todo esto que está de rojo aquí, así con esta islita y tal, así todo esto, en todo eso cuando hacen los registros arqueológicos, hay pruebas de asentamiento judío, de asentamiento del pueblo de Israel. ¿Y saben cuál es una de las razones por las que se dan cuenta de esto que son ellos? Porque en todos estos asentamientos no se consume cerdo. Cuando van a analizar las ciudades del Valle de Jezreel, de estos valles, especialmente esto de acá, de tal, se encuentran registros de comida de cerdo, o sea, huesos de cerdo, de esta época de la conquista, del asentamiento. Pero cuando hacen el registro de las ciudades, de los asentamientos que hubo en esta región de aquí, resulta que no encuentran registros de comida de cerdo, ¿ya? No encuentran. Y cuando hacen ¿cómo se dice? El cotejamiento entre los mapas que resultan de las ciudades que efectivamente, digamos, donde efectivamente se asentaron los hijos de Israel en esa época, con lo que dice acá en Josué 3 en adelante, fíjense que precisamente aquí está las citas, fíjense, ¿no? Está la ciudad, fíjense, Josué 3, 1 al 7, del 15 al 63, 16, 10, Jueces 1 al 3, 6, ¿ya? Cuando se hace el recuento de esas ciudades y se mapea, ¿no es cierto? Y después se encuentran los registros históricos, cuadran, pero como las dos manos juntas, ¿sí? ¿Ya? Y este termina siendo el mapa
de los asentamientos efectivos que hubo. Y ahí tiene sentido porque después, cuando el pueblo de Israel, y la Biblia mismo lo dice, no lograron sacar a la gente de los valles ni de algunos montes. ¿Ya? Entonces, fijémonos cómo es que funciona la cosa. ¿Sí? Ya después, y la siguiente semana, Dios mediante, les comparto un mapa que es un poco más claro en este sentido, ¿ya? Y que tiene básicamente esto, ¿sí? Entonces, para que veamos. Una es la cosa, digamos, como ideal, si se quiere, ¿no? De este mapa, ¿no? Que parecería que conquistaron todo y tal, desde el norte hasta el sur. Y otra cosa es lo que realmente conquistaron, ¿sí? Y ya les digo, esto no tiene por qué reñir, sino es que es comprender que la Biblia tiene más de un propósito por el que fue escrito, ¿sí? Con eso se explica todo. ¿De acuerdo? Y ya Dios mediante, la siguiente semana, si Dios no viene antes, pues seguimos viendo el tema del capítulo 13 y todo lo demás, ¿sí? Ah, otro dato también interesante que les quería dar. Los nombres que aparecen en la Biblia, especialmente de estos reyes y todo lo demás, no necesariamente también son ciertos. Hay algunos nombres los que fueron editados, digamos, ¿ya? Con un propósito igual más que nada, o bien de ridiculización, o bien pedagógicos, ¿ya? Un caso muy típico de estos, por ejemplo, aparece, ¿se acuerdan ustedes de este rey que es el que es muerto por este que tenía que es manco, digamos que es zurdo precisamente, es zurdo porque tenía un brazo recogido y le mata mientras está en el baño. Ya, este rey se llamaba el rey Eglón, y Eglón en hebreo significa glotón, y es una forma de ridiculizar el nombre, no se sabe el nombre real de este rey, pero Eglón es glotón, porque la Biblia misma lo relata como gordo, como obeso, ¿ya? Igual lo que veíamos de la otra vez de los Baales, que a veces le cambian el nombre, ¿ya? De Baal, no sé qué, le ponen al señor de la vergüenza o al señor de las moscas, le cambian el, ¿sí? Y uno de estos reyes, por ejemplo, que me olvidé de decir la semana pasada, con se llama el rey Yavín, el rey Javín de Hatzor, ¿se acuerdan ustedes? Resulta que después cuando volvemos a leer si alguno de ustedes tiene buena memoria, ¿cierto? Se acordarán que el rey de Yavín de Hatzor vuelve a aparecer más adelante en la historia de los jueces, en la historia de Débora y Barak, que Yavín, rey de Hatzor, es el que envía a Císar, que es el que termina siendo muerto por Yael, ¿ya? Y ya vuelve a aparecer Yavín, rey de Hatzor. Entonces cualquiera se preguntaría, pero no estaba acá, y pues que aquí le matan ya, ¿qué onda? Y ahí se dan cuenta que Yavín es un nombre tipológico. Y Yavín es como se le decía al rey de Hatzor, independiente de quién fuera, así como Faraón era el título del rey de Egipto, así como Abimelech era el rey era el nombre del rey de donde fue a dar en su momento a Abraham e Isaac, Abimelech, ¿ya? Y hay otros, este también es uno más, Yavín, que es como se dice en hebreo, aquí se pone Javín, Yavín, Melech Hatzor, es un título, Yavín, que puede significar tanto como Dios ha dado a entender, Dios edifica, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? O su Dios, que no, pero básicamente tiene que ver eso, es un título, es un nombre que tenía el rey de Hatzor. Entonces cuando lleguemos de nuevo a la porción esta de Débora y Barak, va a aparecer de nuevo Yavín, rey de Hatzor. Entonces es otro, es el rey, es el nombre, el nombre, así como Faraón, como Abimelech, etc. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, ya les digo, porque si alguno de ustedes, y no me detuve mucho en qué significa cada nombre de los reyes y todo lo demás, porque es medio engorroso, pero si ustedes se detienen y se interesan de pronto por ver los significados de los nombres de estos reyes, van a ver que muchos de ellos tienen que ver con nombres extraños, digamos, como nombres muy chistosos que de pronto no son realmente, o sea, ¿cómo un rey se puede llamar así? ¿Ya? ¿Que cómo puede ser así? ¿Ya? Entonces, o el nombre de las ciudades incluso también a veces les cambian, ¿sí? Pero es por un tema de ridiculización, de mofa, digamos,
de Victoria en algún sentido, que le cambien el nombre de la ciudad o que quieren resaltar alguna característica de ahí, etc. ¿Sí? Para que veamos. Por eso es que muchas veces es muy complicado incluso encontrar estas locaciones, o les resulta complicado encontrar las locaciones de estas ciudades. Por eso verán ustedes en los mapas que algunas ciudades tienen como un signo de interrogación junto. Y es porque no se sabe mismo dónde está. ¿Ya? Porque el nombre que aparece en los textos a veces no cuadra, a veces no es, etcétera. ¿Sí? Es como esta ciudad de Livna, por ejemplo. Livna significa blanco, o sea, viene de las raíces blancas, como si la ciudad blanca. Y con ese nombre habían como 3 o 4 ciudades. Ya, entonces, ¿cuál mismo es? Y después en la es un lío, por estos temas, digamos, de redacción. ¿Sí? Entonces, fíjense, básicamente quería comentarles eso. Y bueno, de esa manera, Dios bendito, hemos terminado esta primera parte, esta primera mitad, si se quiere, del libro de Josué, ¿sí? Que casualmente son 12 capítulos. De aquí nos esperan 12 capítulos más respecto de algunas otras cosas, ¿sí? Les sugeriría y les pediría igual que podamos venir leyendo todos los capítulos del 13 en adelante, ¿ya? Porque son un poco más técnicos, si se quiere. Si podemos verlo hasta el 16 o hasta el 17 en realidad, sería buenísimo porque son cosas más de como una descripción, una lista, digamos, de las ciudades que fueron conquistando, ¿sí? Y si quieren, igual les puedo compartir algunos mapas que tengo acá a la mano y de pronto podemos adelantar el ejercicio, digamos, de ir señalando y identificando en el mapa la mayor cantidad de ciudades que van mencionadas aquí en la Biblia y ver en dónde están, ¿sí? Y ahí ustedes se van a dar cuenta más o menos cómo es que se va formando el mapa que les mostré, les proyecté de todo eso, ¿sí? Se les voy a compartir, ya les digo, por el WhatsApp, el mapita este grande, ¿sí? Con todas las ciudades, todo aquello, para que ustedes vayan marcando, digamos, vayamos marcando así y vamos viendo qué región se muestra, qué región se va formando, ¿sí? Básicamente eso. Ok, entonces quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Y si no, bendito Dios que pudimos terminar.